Bienvenidos aquí a Semana en Vivo y bienvenidos a este tema que tiene mucho que ver con los nuevos acuerdos o la implementación de los acuerdos de paz y sobre todo con un tema que ha sido parte de una discusión profunda entre el uribismo, que hoy está en el poder, y el presidente saliente, y es precisamente la utilidad o la operatividad y el objetivo que debe tener este nuevo sistema de justicia transicional. Muchos decían precisamente que justicia transicional iba a servir para brindarle impunidad a la sociedad y otros han dicho que no, y hoy estamos viendo hasta los generales como Mario Montoya llegar a esta justicia de la JEP. Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo y los invitados aquí, Rodrigo Prime, bienvenido. Muchas gracias, María Mena, bienvenido a los oyentes y a los colegas de la mesa. Usted que es investigador del centro, usted lo conoce, investigador del Centro de Justicia, columnista del diario El Espectador, pero casi le digo que El Tiempo. A Lirio Uribe, representante a la Cámara hasta... saliendo ya. El 20, por el Polo Democrático Alternativo, una persona que también trabajó mucho este tema en la Cámara, ¿no es verdad? Claro, y en la implementación. Y en la implementación de este tema. Jaime Castro, ex constituyente, ex ministro y demasiado ex. No me gustan estos. Esto no, uno no puede presentar a alguien ex o no. Ni más faltaba, más activo no puede estar. Bienvenido aquí, Jaime. Gracias por la invitación, María Jimena. Para mí muy grato poder departir con destacados hombres públicos que se han ocupado bastante y bastante bien de este tema. Sí, y Andrés Forero, concejal por el Centro Democrático. Bienvenido, Andrés. María Jimena, muy buenas noches. Un saludo a los compañeros de panel y un saludo a todos los espectadores que nos están viendo. Bueno, yo quería comenzar haciendo esta pregunta. Es de alguna manera sorprendente, o no, que, por ejemplo, los militares, que tanto se había dicho, o por lo menos Acore y muchos uribistas han dicho, que no quieren esta justicia precisamente porque está para los militares también. Bueno, lo que es increíble es que hoy el ex comandante del ejército, Mario Montoya, está hoy en esa línea o en esa lista de personas que están atendiendo a la JEP. ¿Es sorprendente o no, Jaime Castro? A mi juicio no, porque está previsto dentro de la normatividad que rige la JEP que se ocupe de las investigaciones que vinculen a servidores uniformados del Estado, es decir, a soldados y policías. Puede que a algunos de ellos o a la mayoría no les guste la jurisdicción, pero ya tiene piso constitucional, legal, es una obligación someterse a ella. O bien porque los llaman, o bien porque voluntariamente aparecen allá. En este caso fue voluntario, ¿no? Que entiendo que fue lo que está ocurriendo en el caso del general Montoya. Pero y de 2.437 militares más, lo que pasa es que este es el primer caso de un muy alto, digamos, oficial del ejército y sobre todo uno de los investigados, porque el general Montoya tenía una investigación que prácticamente se había quedado dormida en la fiscalía. ¿Qué opina usted de eso, doctor? Él debía estar, si estaba siendo investigado, claro, debía estarlo siendo por la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que él tiene un fuero. Él es aforado. Seguramente era la Corte Suprema de Justicia. Que lo estaba investigando, sí. La que lo estaba investigando, y entonces renuncia a esa investigación y se acoge a la que pueda adelantar la JEP, o la que va a adelantar ya la JEP, en la medida en que él ha manifestado su disposición a someterse a las decisiones que tome la nueva jurisdicción. Rodrigo, ¿no le parece un hecho impresionante ver a una persona como Mario Montoya, general, viendo a la JEP? Yo creo que los últimos 10 días son días importantes para la JEP, porque no solo está que el general Montoya haya acudido voluntariamente a la JEP, que yo creo que es un hecho positivo para mostrar que la JEP es un órgano de cierre jurídico del conflicto armado, no solo para guerrilleros, sino también para
miembros de la fuerza pública, sino que también la sala de reconocimiento haya llamado a la cúpula, a los que eran de la cúpula de las FARC, a responder por uno de los crímenes más dolorosos que cometió la FARC, que fue el secuestro sistemático. Entonces yo creo que esta semana o estos 10 días está mostrando a una JEP que podría, si se le dan los recursos, si se le da la confianza, si logra construir el respaldo y la legitimidad política, podría darle un cierre jurídico honorable a este legado de atrocidades del conflicto armado, es decir, un cierre jurídico respetuoso con las víctimas, que no se traduzca en impunidad, sino en el tipo de sanciones restaurativas alternativas que allí se prevén para aquellos que verdaderamente contribuyan con verdad plena de estos casos. Entonces me parece que son buenas noticias para la JEP y en esa medida buenas noticias para el país. Pero el uribismo, como quedó claro en la bancada del Senado, ha dicho claramente que esta JEP, y además pues metió un artículo precisamente en ese sentido, que está hoy, forma parte del Código de Procedimiento Interno de la JEP, que de alguna manera pone sobre la mesa su desacuerdo de que los militares estén yendo a la JEP. Sí, yo creo que ese artículo es abiertamente inconstitucional. Tan inconstitucional es que el propio Centro Democrático ha dicho que necesita hacer una reforma constitucional para implementarlo, con lo cual reconoce que es inconstitucional. Y es un error estratégico y político porque es desarticular una jurisdicción que podría ser el cierre jurídico del conflicto armado para todos los actores y que es beneficiosa para las víctimas porque se esclarecen las atrocidades, pero también es beneficiosa para los militares porque les da seguridad jurídica si ellos realmente contribuyen a la verdad y si ellos realmente se acogen a la JEP y juegan las reglas de juego de la JEP. La Corte Penal Internacional, digamos, la fiscal de la Corte Penal Internacional más o menos ha avalado la JEP como está si funciona bien, si logra funcionar bien. Sí. Pero si a la Corte Penal Internacional ya le muestran una JEP desarticulada y que los militares van para un lado, los guerrilleros para otro y que lo de los militares se hace porque se supone que se les debe dar un tratamiento más favorable que a los guerrilleros, eso va a abrir los ojos de que ahí de pronto se estarían incurriendo en autoamnistías o en voluntades de no realmente investigar y sancionar a estos servidores públicos que pudieron cometer delitos y eso, lejos de beneficiar a los militares, yo creo que les genera una inseguridad jurídica y entonces uno entiende por qué alguien como el general Montoya dice, no, pues ya más bien yo me acojo a algo que tiene ya cierto respaldo internacional y no a una eventualidad que muy probablemente será cuestionada a nivel internacional. Andrés, el Centro Democrático sigue insistiendo en que los militares no deberían ir a la JEP. Lo que ha hecho el Centro Democrático en lo que decía el doctor Uprimi a propósito del tema del Código de Procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz es que así como por ejemplo en la ley 1820 que hablaba del tema de las amnistías y se le había dado un trato diferenciado a las fuerzas militares, pues se podía plantear la posibilidad de que en la Jurisdicción Especial de Paz también hubiera un trato diferenciado. Pero una paréntesis, es que no sé si usted oyó o vio un fallo, ahí se hizo un fallo, fíjese, de la Corte Constitucional, en donde explica claramente que efectivamente hay una sala para la justicia dedicada a los militares y otras completamente distintas para la guerrilla con muy diferentes, digamos, planteamientos, precisamente de acuerdo a cada naturaleza del asunto. Entonces, no sé si usted lo vio. Sí, pero una cosa, María Jimena. O sea, en primer lugar, decir que nosotros en el Centro Democrático pues, tuvimos una posición clara respecto al plebiscito del año 2016, el 2 de octubre. Nosotros considerábamos que la Jurisdicción Especial de Paz pues, podía generar distorsiones en las disposiciones o en la conformación o en el tinglado jurídico, en el tinglado pues, de las Cortes Nacionales. Y por eso nosotros nos opusimos. Nosotros ganamos ese plebiscito y después, pues, a través de una serie de mecanismos, el Gobierno Nacional, de la mano del Congreso de la República, pues decidió implementarlos. Nosotros, pues, o el Centro Democrático en el Congreso de la República consideró eso. Yo digo, pues tú estabas señalando que el general Montoya se acoge, pero ya había habido otros generales que se habían acogido. Sí, hay 2.000 generales, sí, hay como... No, por ejemplo, el general Uzcategui. Uzcategui fue uno de los primeros en acogerse a la Jurisdicción Especial de Paz. Uno entiende, por ejemplo,
una persona a la que se le han negado muchas de las vías de justicia en este país, incluso él ha acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no ha tenido eco, no se ha querido revisar su caso. Y entonces él se acogió, entendiendo que puede haber una serie de beneficios sin que eso implique, y yo creo que eso tiene que ser muy claro, que él está reconociendo que él haya cometido un delito. Es que en el caso... ¿Cómo? Sí, no, él, claro. En el caso del general Uzcategui es muy claro, él se acoge a la Jurisdicción Especial de Paz, pero eso no quiere decir que él esté reconociendo un delito. No sé cómo será el caso de general Montoya, que en este momento creo que está en un caso preliminar. Él presenta... Es investigación preliminar y no hay una investigación creo formal. Que no ha sido admitida ni siquiera. O sea, él presenta su solicitud de ser admitido, pero no sé. Pero una cosa, yo creo que lo que decía el profesor Uprimi es muy importante. Yo creo que la JEP, más allá de las críticas que nosotros podamos tener desde el Centro Democrático, ha tenido muchos pasos en falso durante estos 2 años prácticamente desde su creación. Hemos tenido escándalos, pues aparentemente de corrupción, salió el secretario ejecutivo pues un poco por la puerta de atrás, vimos que él tenía una serie de acusaciones contra otros magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz, eran 9 en particular, decía que estaban haciendo de eso un fortín burocrático. Tuvimos pues una serie de denuncias sobre el posible sesgo de algunas de las personas que hacen parte de la Jurisdicción Especial de Paz. Por ejemplo, pues lo saben ustedes, la esposa del senador Cepeda hace parte de la Jurisdicción Especial de Paz. A mí pues eso, la verdad, pues no, creo que no es ilegal, pero pues me llama un poco la atención. O sea, uno critica, por ejemplo, si a un senador le nombran a una persona, y está prohibido por ley, en este caso pues está declarando la jurisdicción. Eso, por ejemplo, yo creo que llama la atención y hace a veces dudar de la imparcialidad que pueda tener esa jurisdicción. Pasó, por ejemplo, esa autorización que le dieron a Fernán Arellán para que saliera del país y fuera a Islas Margaritas. Entonces, ha habido una serie de lo que pasó con Santrich, pues que no había en ese momento código de procedimiento y ellos pues aparentemente se extralimitaron, dijeron que pues no era procedente lo que estaba haciendo la Fiscalía a propósito del tema de la extradición. Entonces, realmente hoy por hoy, y yo creo que lo que decía el profesor Uprimi es muy importante, no hay legitimidad respecto a la opinión pública con el tema de la JEP. Entonces sí es muy importante que... ¿Usted cree que no tiene legitimidad la JEP? Pues yo creo que con todos esos escándalos se perdió legitimidad. O sea, yo pienso que cuando pasó eso de Fernán Arellán, que le dieron esa posibilidad de salir a Islas Margaritas, oiga, a una persona que estuvo involucrada en el crimen del atentado al Nogal, obviamente eso a uno pues, le llama la atención y dice, oiga, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasó con Santrich, esos escándalos que se dieron. Entonces yo sí pienso que se tiene que construir legitimidad. Decía el doctor Uprimi que hubo una serie de hechos importantes, por ejemplo, el viernes pasado, con esa audiencia que se hizo a propósito con las FARC. de... Vamos a hablar ahorita con el tema de las FARC. 31 miembros de la guerrilla de las FARC, se presentaron 3 de manera personal, 27 a través de un apoderado, uno pues que es el señor Santrich, que está en este momento pues a través de videoconferencia. Pero a mí, y en este caso, pues entendiendo que esto es un proceso de construcción de confianza y de legitimidad, a mí me llamó la atención la forma en que llegó Timochenko, el señor Rodrigo Londoño, con el puño en alto. Pues, la verdad no sé si esa es la forma de llegar a una audiencia. O sea, creo que eso no contribuye a que la Jurisdicción Especial de Paz gane en legitimidad. Sobre todo porque esto que estamos haciendo con la Jurisdicción Especial de Paz implica unos recursos muy importantes para el Estado colombiano. El año pasado fueron 150.000 millones de pesos. El presupuesto para este año son 104.000 millones de pesos. Eso, por ejemplo, vamos a construir o vamos a discutir la aprobación, por ejemplo, de un proyecto de acuerdo para construir un hospital en Usme de 230.000 millones de pesos. Ya en solo 2 años, 250.000 millones de pesos. Entonces, si estamos haciendo un ejercicio presupuestal tan importante, pues naturalmente uno quisiera ver buenos resultados y que gane en legitimidad y en confianza en todos los colombianos. Alirio, vamos a ir al tema de las FARC. Yo puse el tema primero del ejército, pero obviamente vamos a ir a ver qué fue lo que pasó con las FARC, por qué no fueron, sino los que fueron y por qué no fueron los que debían, pues digamos, por qué mandaron muchos emisarios y por qué no fueron ellos personalmente, la mayoría de ellos. Bueno, mira, yo pienso que la JEP tiene toda la legitimidad del mundo, está muy bien planteada, está muy bien hecha. A nivel internacional es un modelo de justicia transicional, fue hecha por expertos, por asesores internacionales, por constitucionalistas, por exmagistrados de la Corte Constitucional. Realmente la JEP no se pactó. La JEP, ellos duraron 1 año tratando de construir la propuesta y no se ponían de acuerdo. Por eso trajeron expertos internacionales, expertos en derecho penal internacional, derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos, e hicieron esta propuesta que fue acogida en la mesa de negociaciones, que nosotros en el Congreso incorporamos a la Constitución,
que la Corte Constitucional ya declaró constitucional, se hizo un proceso de selección transparente, etcétera, proporcional. Jamás una Corte en Colombia había tenido la independencia que tiene la JEP, ni la composición, digamos, que expresa no factores de poder, sino la realidad del país, con mujeres, con sectores indígenas, es decir, tiene una proporcionalidad. Y obviamente lo que ha pasado con el Centro Democrático es que ellos no quieren que los militares respondan por sus crímenes. Si ustedes recuerdan, cuando Uribe era presidente y nosotros denunciamos los falsos positivos, nos dijeron que eso era una mentira, que eso eran calumnias, etc. El año pasado vino la señora Fatuo de la Corte Penal Internacional, el ministro de Justicia le entregó 1.400 sentencias. En los debates que yo hice en el Congreso sobre este tema de los falsos positivos, de las ejecuciones extrajudiciales, mostré cómo la cúpula militar, en ese momento incluido el general Rodríguez y 7 miembros de la cúpula militar, debían responder por falsos positivos y cómo potencialmente 10.000 militares podían terminar involucrados en los casos de los falsos positivos. Entonces, el hecho de que hayan más de 2.400 militares que van a la JEP, porque muchos de ellos ya recobraron la libertad, claro, etcétera. Están en libertad condicional, ¿no? Coroneles, 650, de esos 650 están en libertad condicional. Hay que aclarar que es una libertad condicional. Entonces, ¿no? Lo que hay que decirle al país es que el Centro Democrático le mintió al país todo el tiempo, diciendo que a los militares no les convenía. Es decir, aquí lo que queda claro es que frente a crímenes que tienen carácter internacional, crímenes de graves violaciones de derechos humanos, o se responde en la justicia ordinaria y las penas van hasta 60 años, o se responde en la JEP con las normas de justicia transicional, que puede tener todos los beneficios que tiene, o se va a la Corte Penal Internacional. Desde que hicimos los debates ante la Corte Penal Internacional sobre estos temas, la Corte tenía información de 22 generales de la cúpula militar comprometidos con este tema. Y en varios de los informes preliminares que hizo la Corte sobre Colombia señaló que iban a monitorear la responsabilidad de los agentes estatales. Entonces, el Centro Democrático los quiere exponer en la Corte Penal Internacional si no permite que la justicia transicional funcione. Ahora, yo insisto, es un mecanismo que está bien concebido. Ese artículo 54 que se metió bajo presión del Centro Democrático en el Senado para modificar la ley de procedimiento y prueba es totalmente inconstitucional. Yo creo que hoy que el Centro Democrático está en el gobierno, que Iván Duque está en el gobierno, que ya hay, digamos, un respaldo internacional a todo este proceso, va a ser muy difícil que ellos traten de han anunciado un plebiscito. Bueno, Uribe cuando llegó el primer año en el 2013 hizo un plebiscito que lo perdió, yo creo que este también lo van a perder, y han anunciado reformas constitucionales y creo que no van a tener las mayorías para reversar el proceso de paz, es decir, esto tiene que mantenerse y creo que... ¿Ya han propuesto en ese sentido hacer, para que la gente lo entienda? Un tribunal especial para los militares, ¿no? Al final, ya existe de alguna manera, existe una división profunda, ¿no es verdad? Parcial. No, pero el tribunal no está planteado en el artículo. No se dice que se va a hacer. Se dice que hay que no se dice claramente. Especial. Y además hay que aclarar también que se dice que los militares que quieran acogerse a lo que ya existe lo pueden hacer. Es darles una alternativa, eso es lo que se plantea realmente. Y ya la mayoría de los que están procesados y demás lo han hecho y seguramente lo van a seguir haciendo, como lo hizo esta semana el general Montoya. Entonces, yo sí creo que la JEP se vuelve un salvavidas para los máximos responsables frente a todo lo que tiene que ver con la criminalidad estatal. Aquí a nadie se le puede olvidar que tenemos miles y miles de testimonios de paramilitares que dicen que siempre actuaron de la mano de las fuerzas públicas, de la policía, etc. Aquí tuvimos un DAS que hubo que cerrar porque la Corte lo definió como un aparato criminal al servicio de narcotraficantes y paramilitares. Es decir, esa historia está ahí, ¿cierto? A mí lo que me parece es que hay sectores del Centro Democrático, no todos obviamente, hay sectores del Centro Democrático que no quieren que nunca se diga la verdad y sobre todo que no se diga la verdad de lo que pasó en los 8 años de Uribe y lo que pasó y las responsabilidades que hay frente a responsables. Porque cuando uno habla con los militares, y yo duré 4 años en la Comisión Segunda hablando todo el tiempo con la cúpula militar, con generales, con todo, ellos al final le dicen a uno en privado, nosotros siempre cumplimos órdenes.
y las órdenes eran de los políticos, del presidente, de los ministros. Entonces yo creo que hay que dar la oportunidad de que esto avance. Eso es lo interesante que va a pasar en la JEP. De eso se trata, de saber qué pasó. ¿Qué pasó, ¿no es verdad? Claro. Que cuando dicen personas como el doctor aquí, Alirio Uribe, que dice que el Centro Democrático no le gusta esa propuesta porque no le gusta la verdad, que los militares digan la verdad. María Jimena, a propósito de lo que decía el representante, todavía representante. No, todavía. Todavía. Faltan 3, 4, 5 días. Quedan 2 días. Pues, perdón, 20. ¿No fue reelegido? No. No fue su voto, doctor Castro. Faltó su voto. A propósito de lo que decía María Jimena, el representante Alirio Uribe, pues primero, pues al final lo hizo, yo creo que hay que distinguir entre el Centro Democrático. Hay personas que pueden pensar de una manera, no, a mí no me gustan ese tipo de generalizaciones. Y en segundo lugar, no es que nosotros quisiéramos que los militares no fueran llevados pues, a la justicia. Lo que nosotros siempre dijimos durante la campaña del plebiscito, o lo que decía yo personalmente, lo que decía el senador en ese momento, hoy presidente electo Iván Duque, es que no podíamos buscar, o sea, primero que no se podía equiparar a los pues, rebeldes, a los insubordinados, a los terroristas, nosotros decíamos de esa manera, que de hecho eran terroristas, de la guerrilla de las FARC con la fuerza pública. Que nosotros además reconocíamos que sí, que había miembros de la fuerza pública que habían cometido una serie de delitos y que ellos debían ser llevados a la justicia. Entonces nosotros no es que estuviéramos planteando eso. Yo personalmente, ya hablo yo a título personal, considero que la paz no se puede construir sobre la base de un intercambio de impunidades. Eso quiere decir que si los miembros de la guerrilla de FARC habían cometido una serie de crímenes, eso no se tenía que lavar buscando una reducción de penas equivalente a los militares que habían manchado el uniforme. Eso es personalmente lo que yo pienso. Y no es que nosotros no queramos que se sepa la verdad, claro que queremos que se sepa la verdad. Pero lo que nosotros, pues, el representante Uribe, pues, planteaba que él tiene plena confianza en la JEP. Yo di una serie de casos puntuales de que si uno le pregunta a las personas en la calle qué opinan a propósito de la Jurisdicción Especial de Paz, seguramente van a pensar en ese tipo de situaciones escandalosas que se presentaron. O sea, a mí me pareció escandaloso lo que pasó, por ejemplo, con ese señor que estuvo detrás del acto terrorista en el Nogal y que le dieron esa libertad. Entonces yo estaba hablando de esa legitimidad que tiene que ganar de cara a la ciudadanía y de cara a la opinión pública. Y en el caso de que nosotros no queramos, no, claro que sí se tiene que saber, pero sí pienso, y ahí difiero con el representante Uribe, creo que sí hubo un sesgo en la selección de algunos de los magistrados. Planteo uno muy en concreto. Una persona que según Corporación Rosa Blanca, que son las niñas de las FARC que están denunciando todos los abusos que cometieron esos jerarcas o las personas en las FARC que las violaron, que las abusaron, que las obligaron a abortar, ellas dicen que esa persona, por ejemplo, yo hablé puntualmente de la esposa del senador Cepeda, ellas dicen que ella había trabajado muy de la mano allá en La Habana con la guerrilla de las FARC. Entonces, eso es lo que dicen ellas, no sé si será verdad o no. Pero ¿y eso qué la hace? ¿Qué? ¿Es falso? Bueno, entonces... Ella es una experta en trabaja temas de género y ha trabajado en muchísimos temas nacionales e internacionales. Es una persona experta. Muchos años. Que no posiblemente, pero uno sabe que tiene nada que ver. Pero bueno, listo. Entonces, retiro eso, es lo que pues, uno lee a veces en la prensa y entonces, pues si el representante de Uribe dice que es falso, entonces pues retiro eso. Pero lo que sí me parece es claro que hay un sesgo por parte, por ejemplo, del senador Cepeda. Uno lo tiene claro. Yo les digo, mire... No es de la JEP, eso no tiene nada que ver. No, pero él la creó. Él creó la JEP. Pero ese tema me gusta. Vamos a tocar el tema del sesgo. Yo se lo digo, a mí la verdad... La creamos con los congresistas porque la votamos en el Congreso. Como eligen todos los congresistas, por ejemplo, al procurador. Y es escandaloso, por ejemplo, que al procurador el procurador nombrara a un familiar de un congresista. Eso a mí por lo menos no me parece que esté bien. Creo que mete ruido innecesario. Sí, pero el procurador era distinto porque el procurador nombra a un familiar de las personas a las que él puede investigar. Entonces se empieza a generar un intercambio de favores y nombra a un familiar de un magistrado para después hacerse reelegir. O sea, es distinto. Aquí se nombra un familiar de un senador y la JEP no tiene nada que ver con los senadores. No tiene ninguna relación. Pero además yo conozco mucho a esa señora y es una mujer que ha trabajado muchísimos años atrás, antes de que conociera a Iván Cepeda, en el tema de derechos de la mujer, género y derechos humanos. O sea que hace muchos años ha estado. La verdad la conozco.
conozco. Y no es juez, no falla nada. Y además no juega. Pero bueno, en fin, pero a raíz de su discusión me parece interesante el debate y voy a plantear, porque ya nos toca irnos en esta primera parte, el tema del sesgo, porque yo creo que eso tiene mucho que ver con todo lo que está pasando, no solamente con la JEP, sino con la Comisión de la Verdad. ¿Cuándo se tiene un sesgo político? ¿Cuando se es de izquierda? ¿Cuando se es de derecha? ¿Cuando se es de centro? ¿Qué es un sesgo? Volvemos después de esta pausa. Volvemos aquí en Semana en Vivo. La palabra para Jaime Castro, que estaba aquí ya diciendo que era el colmo, que lo estaban acallando en la voz. Que había un sesgo. Que había un sesgo. Ah, no, que había un sesgo en la mesa. Advirtiendo que no represento el punto de vista del Centro Democrático, entre otras razones porque no milito en ese partido, debo decir algo en relación con el tema que se trató antes. El famoso artículo que aprobó la Cámara o todo el Congreso a solicitud del Centro Democrático no prevé en manera alguna, hasta donde yo me enteré, la creación de un tribunal especial para los militares. Lo aprobaron porque ofrecieron crear una sala dentro de la JEP, no un tribunal distinto, una sala dentro de la JEP. Segundo punto, dijeron los militares, soldados o policías, que quieran acogerse a la actual organización y funcionamiento de la JEP, bien lo pueden hacer, no tienen ningún problema, pero pueden igualmente esperar que se cree esa sala especial, sala que estaría integrada obviamente por magistrados colombianos, nombrados por autoridades colombianas. Ahí hay una cuestión de soberanía también, que los jueces y magistrados del país sean nombrados por extranjeros. Yo como colombiano pido que sean nombrados por autoridades colombianas, de la Corte Suprema o la Corte Constitucional, de cualquier tribunal. Ese mecanismo de que quien va a ser objeto de una investigación y posiblemente de una sanción, escoja si se somete a la JEP o a la justicia ordinaria, fue validado por la Corte Constitucional. No solamente validado, fue creado por la Corte Constitucional en relación con los terceros ajenos al conflicto, que sí, son objeto de una investigación, ellos dicen que me investigue la justicia ordinaria. De manera voluntaria, sí. Entonces, aquí es lo mismo, que le han dicho a los militares, no escojan su tribunal, si quieren vayan a este tribunal ya o esperen el nuevo tribunal, pero dentro de la JEP. Entonces, ¿verdad? Que eso es completamente válido. No es que haya sectores de opinión, por lo menos que yo conozca, que crean que los militares no deben acudir a ninguna jurisdicción, y mucho menos a la JEP. Perdón, fue el gobierno Santos el que le pidió al Congreso que aprobara el marco jurídico para la paz. Era su visión de la justicia transicional. Y ahí expresamente se decía que soldados y policías no irían a la justicia transicional, sino a las cortes penales, marciales, a la justicia policial. Ahí no se preveía, eso era la posición del gobierno Santos, la hizo aprobar del Congreso en el año 12 y fueron con ese texto a La Habana y en las FARC dijeron, perdón, no. Ellos tienen que venir aquí. Y eso fue objeto de una negociación. Yo recuerdo bien un artículo del señor rector de la Universidad Externado de Colombia, y si no estoy mal también, un artículo de Rodrigo Primi, donde dice el que los militares vayan a la Jurisdicción Especial de Paz fue objeto de una negociación, lo cual es legítimo, lo cual es válido. Primer punto. Segundo punto. Se dice que un tratamiento especial para los soldados y policías. Ya en la reglamentación vigente hay algunas normas. Hay para amnistía, sí. Hay. No, pero además amnistía, pero no, y además en el acuerdo y en creo que en la ley es... Ojo, lo siguiente, ustedes lo acaban de decir. Hay capítulos aparte. El tratamiento excepcional, no hablo de impunidad, pero tratamiento excepcional. Amnistía e indulto es para la guerrillerada, no es para soldados y policías.
Eso no cobija a soldados y policías. No. Eso va contra el honor militar. Claro, es que eso no está así, ya quedó así, claramente. ¿Cuántas amnistías y cuántos indultos se han otorgado con base en la ley expedida por el Congreso? Miles, miles. Ningún soldado ni policía puede acogerse a amnistía o indulto. Tercer punto, me parece prematuro a estas alturas hablar de lo bueno o de lo malo de la JEP, porque está previsto que la JEP funcione durante 10 años. Y la misma JEP puede prorrogar su vida 5 años más. 15. Es más, puede haber terminado a los 15 años sus actividades y al año siguiente, 2 años después, volverse a reunir porque encontraron que la Corte Constitucional dijo algo que iba en contra de sus decisiones. Entonces, uno no puede juzgar a la JEP por lo que ha hecho en los últimos 10 días o en los últimos 6 u 8 meses. Y luego, a los militares, el artículo que aprobaron les da esas ventajas. Pero ojo a lo siguiente, el gobierno dictó un decreto ley en virtud del cual suspendió todas las medidas de aseguramiento, que hubiera, hasta cuando empezara a funcionar la JEP. Y ese decreto lo dictaron hace más de un año. Artículo 12. Sí, de manera que ese tipo de... El Centro Democrático obstruía la implementación de la JEP, o sea, obstruía la posibilidad de que la FARC respondiera a la justicia. Era paradójico. A ver, Rodrigo. No, porque el doctor Castro no lo dejan hablar a mí tampoco. A ver, Rodrigo. No, varias precisiones. Primero, frente a lo que dijo el doctor Castro y a lo que dijo el concejal Forero. Frente a lo que dijo el doctor Castro, no es cierto lo del marco jurídico para la paz. El marco jurídico para la paz decía exactamente, y leo, una ley estatutaria podrá autorizar que en el marco de un acuerdo de paz se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado y también para los agentes del Estado en relación con la participación en el mismo. O sea, el marco jurídico para la paz preveía también que la justicia transicional era para agentes de Estado. Agentes civiles del Estado. Perdóneme, doctor. No. Hay norma expresa en ese acto legislativo sobre la justicia penal militar. No, señor. Y simultáneamente, perdóneme, doctor, hay varios actos legislativos de la misma época que fortalecen la justicia penal militar. Fue otra reforma. Fue otra reforma en donde se modificaron aspectos de la justicia penal militar que no tenían nada que ver con la justicia tradicional. Era para efectos de crímenes cometidos por fuera del debate de justicia transicional. El tema de justicia transicional durante el marco jurídico para la paz fue el debate, incluía claramente agentes de Estado civiles y militares. Fue muy debatido. Fue un tema súper polémico en el Congreso porque se decía que eso no se podía hacer con servidores públicos y se incluyó. Lo que las FARC rechazó no fue porque ahí estuvieran excluidos o incluidos en la mesa de negociación los militares, sino lo rechazó porque consideró que eso había sido una decisión unilateral del Estado colombiano y que no se había negociado en la mesa. Esa fue la razón. En las FARC yo nunca dije que se negoció que se incluyeran o excluyeran los militares. Lo que dije fue que se discutió la negociación sobre justicia transicional global. Y ahí lo que se discutió fue un principio. El principio fue que hubiera un tratamiento diferenciado y obviamente que tiene que ser diferenciado. No porque, por ejemplo, si un militar mata en combate, no necesita amnistía. Simplemente es una conducta legítima. Si un guerrillero mata en combate, necesita amnistía porque es una conducta ilegal. Entonces, por eso tiene que haber un tratamiento diferenciado de los distintos agentes. Pero sí digo que tenía que ser equilibrado y tenía que ser simultáneo y eso está en la Constitución. En la medida en que esta nueva norma del Código de Procedimiento Penal de la JEP dice que eso queda suspendido hasta que haya un nuevo tratamiento especial, pues se rompió el principio de tratamiento equilibrado y simultáneo. Pero además, esos militares hoy quedan sin ningún control. ¿Por qué quedan sin ningún control? Porque no pueden ser controlados obligatoriamente por la JEP, porque tendrían que someterse voluntariamente a ella, pero tampoco pueden ser controlados por la justicia ordinaria porque eso ya es competencia de la JEP. Entonces eso está violando los derechos de las víctimas. No se sabe quién puede controlar a esos militares y eso obviamente le abre los ojos a la Corte Penal Internacional. Dice, ¿cómo así? A estos militares que pueden estar involucrados en falsos positivos les dan el beneficio de libertad condicional y ¿quién verifica eso? No lo puede verificar la JEP. Y no lo puede verificar nadie más porque tampoco lo puede verificar la justicia ordinaria.
Pero además dicen que van a crear una sala especial. Haya una sala especial en algunos temas. En algunos temas, por ejemplo. Porque hay la de amnistía, que es exclusivamente para guerrilleros, y la de resolución de situaciones jurídicas, donde pueden ir casos de militares. Pero entonces, ¿qué? ¿Van a crear entonces una sala especial para juzgamiento? Entonces tendrían que crear dos nuevas salas. Una sala para el juzgamiento de los que se acojan con verdad. Imagínate. Y otra sala de los que se acojan sin verdad. Y tendrían que crear otra sección de apelaciones. Y entonces ahora tú nos dices que eso cuesta muchísimo. Ahí estarían creando, no pueden crear una sala, tienen que crear 5 salas. 4 salas, tienen que crear 2 de juzgamiento, al menos 3 salas con más o menos 15 magistrados pero más además, y una revisión. Los nuevos magistrados deberían ser elegidos de otra forma. Entonces yo creo que el Centro Democrático... El fuero penal militar a la JEP. Y se están metiendo en un enredo tremendo. Se dice que eso es indigno que los juzgue la misma jurisdicción, pero eso hace la jurisdicción ordinaria. Si un guerrillero comete un crimen, digamos, por fuera de justicia tradicional, lo juzga el juez penal del circuito. Si un militar comete una violación de derechos humanos, lo juzga el juez penal del circuito. ¿Viola eso la dignidad de los militares? ¿Que los juzgue la misma justicia? No, ese es un principio de igualdad ciudadana. Y entonces eso me lleva, digamos, al tema que tú planteaste, que yo creo que es un tema en donde hay una imagen de que se generó un sesgo. Y yo creo que ahí lo que ha habido es una narrativa equívoca. Y que se ha generado esa impresión en la ciudadanía. Por eso el tema del sesgo. Sí, yo estoy de acuerdo con el representante Alirio de que jurídicamente la JEP tiene toda la legitimidad y que sus principios están muy bien estructurados y son sólidos. Yo tengo algunos reparos a su diseño que lo considero un poquito abigarrado, farragoso, pero creo que los principios son muy sólidos. No es un principio de intercambio de impunidades. Eso incluso está en el acuerdo. Lo que tú dijiste está en el acuerdo. Dice, este acuerdo no se basa en el intercambio de impunidades y por eso los militares responden por sus crímenes y los guerrilleros responden por sus crímenes internacionales. Lo que pasa es que responden con penas distintas para que pueda haber una negociación de paz. Y entonces, ¿cuál es el sesgo? El sesgo se dice que era por el comité de escogencia. Y entonces el mito que se metió es que ese comité de escogencia era un comité de escogencia izquierdista que solo escogía izquierdistas. ¿Y cuáles eran los izquierdistas? Entonces, por ejemplo, se decía que el miembro del comité escogido por nada más y nada menos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, uno decir que es izquierdista el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya es raro. Pero escoge a Gil Robles, que había sido defensor del pueblo de España y que además había sido el equivalente del defensor del pueblo en la Unión Europea. Y Acore y Plinio Apuleyo decían que era cercano a la ETA y que entonces por eso escogía izquierdistas. Sí. Y el señor Gil Robles hizo un informe de derechos humanos sobre la ETA en el País Vasco que le valió estar amenazado por la ETA durante varios años y tener que vivir con escolta policial por eventuales atentados de la ETA. Y lo mismo se dijeron de los otros 4. De Diego García Sayán, que era cercano a Sendero Luminoso, lo cual era falso, de Juan Méndez, uno de los más importantes personas de derechos humanos en el mundo, que era cercano a los montoneros de Argentina, del profesor de la Universidad Nacional, no sé, que había sido escogido nada más y nada menos que por la Corte Suprema. Entonces, de todos se les trató de armar una idea que era un sesgo, cuando fue un proceso más transparente de selección de magistrados yo no he conocido en Colombia. Entrevistas públicas, todo el mundo podía pronunciar, presentar, y se hizo lo mejor posible. Pero, Rodrigo, ¿por qué no hay gente de derecha? No, hay gente de derecha. Hay magistrados que provienen de la justicia penal militar. Sí, yo los conozco. Entonces, digamos, hay una variedad de personas. Hay unos que tienen visiones un poco más de izquierda, otros que tienen visiones más de derecha, hay indígenas. Es la única corte en Colombia en donde hay mayoría de mujeres. Sí, es la única corte en Colombia en donde hay afros e indígenas. Una cantidad de doctorados. Entonces, decir que esa es una corte sesgada, yo no creo. Que esa es la impresión, y ahí es donde yo digo que hay una pelea por construirle legitimidad social a la JEP. Ahí estoy de acuerdo. Y yo creo que lo que debía hacer los sectores más democráticos del centro democrático todos somos democráticos. Es apostarle, es apostarle a eso. O sea, ¿por qué se enredan en tratar de deshacer algo que está ahí
y enredarlo más, que ya es bastante enredado. A mí la estructura de la JEP no me gusta, no me acaba de convencer. ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo en ajustarla para implementarla bien y que funcione bien para todos los colombianos, para las víctimas y para la propia seguridad jurídica de los miembros de la fuerza pública? Como ya se nos está acabando, yo quiero tocar el tema de las FARC, porque las FARC efectivamente, por primera vez el viernes pasado, fueron a la JEP y les tocó pues enfrentar el tema del secuestro, pero mucha gente sí registró el hecho que estaba diciendo aquí el concejal Forero, que fueron solamente los tres, eso, sí. ¿No es verdad? Fueron tres, no cuatro, creo que fueron 4 miembros de las FARC y los demás, y en el caso especial Iván Márquez. La gran pregunta es si Iván Márquez va a ir, Iván Márquez debería ir, no obstante todos sus planteamientos que ha tenido, debería ir, pienso yo, como colombiana, debería ir, estar en la JEP. Tiene que ir. Pues tendría que ir, pero no está yendo. No, sí. Pero no. Es que hay que aclarar cuál es la naturaleza de lo que se hizo en esa diligencia. Esa es una diligencia que se llama de notificación, ni siquiera es una audiencia. Es una notificación. El fiscal hizo varios informes y uno de los informes que hizo fue documentación de más de 6.000 secuestros que se le imputan a las FARC. Entonces, lo que hizo la JEP es seleccionó los máximos responsables de las FARC, que son los que eran del secretariado, del Estado Mayor Conjunto, etcétera, e hizo esa lista de los 32. Y les trasladó los 6.000 casos y les dijo, mire, la JEP tiene esta información y los va a acusar sobre estos 6.000 casos. Y la diligencia era de notificación, ni siquiera se tenía que hacer en audiencia. Y ellos fueron entonces... Claro, entonces, ¿qué hicieron ellos? Todos nombraron abogados, todos ya habían suscrito actas de presentación, obviamente, de compromiso a la JEP, mandaron documentos escritos de intención de acogerse y llegaron los que llegaron. Había podido no llegar ninguno, pero con sus apoderados era suficiente. Ellos no iban a versión. Estamos diciendo eso. Claro, entonces la JEP les debe dar un plazo para que los abogados de ellos revisen todos los casos y ellos entren ahora sí, porque la responsabilidad penal es individual. Ellos tendrán que decir, bueno, estos secuestros eran del bloque no sé dónde, del bloque sur, del norte, del Caribe, de tal, quiénes eran los comandantes, etcétera, y optar por lo que dice la JEP. Primer deber, verdad plena. Es decir, tendrán que aclarar los hechos, etcétera, una pregunta, porque además ahí hay personas que están desaparecidas. Claro, muchos están desaparecidas. Hay personas que están desaparecidas. Y ellos... Que fue un punto que enfatizó la JEP. Claro. Una de las preguntas es, bueno, aclaren dónde están los secuestrados que no han vuelto. Es que es obvio, o sea, las FARC tienen el deber de devolver los soldados que no aparecen, los secuestrados que no aparecen, o sea, es obvio. Y ellos tendrán que hacer una verificación con sus tropas, etcétera, de quién estaba allí, cuándo ocurrieron los hechos, etcétera. Ya se había hecho un acuerdo humanitario, el número 62, para entrega de fosas a la Cruz Roja, que ahí se hizo también algunas actividades con medicina legal como una medida humanitaria, y se creó la unidad de búsqueda, etcétera. Entonces, esto es un proceso complejo. Eso fue lo que ocurrió en esa diligencia. Es decir, pero una pregunta, bueno, muy bien esa explicación. No se hizo, era una notificación. Era una notificación. Ahorita los tienen que citar para el informe de los más de 5.000 niños que el fiscal dice que tienen la información de que fueron reclutados por las FARC, etcétera. Ya ellos individualmente tendrán que mirar, bueno, yo era el comandante de tal año a tal año en tal fecha, de tal año, y definir, lo obvio para mí, reconocer la responsabilidad, clarificar los hechos, algunos dirán, no, yo no me comprometo, y entonces el proceso ya no se vuelve de confesión y colaboración, sino que se vuelve contencioso. Y va por el otro lado. Va para el otro lado. Entonces, yo creo que ellos están cumpliendo, es decir, hasta ahí están cumpliendo. Claro, aquí está el debate de Iván Márquez si va a llegar el viernes. A ver, ese es un debate que... Pero ahí no saca el tema, pero yo lo que creo es que debería llegar el viernes. Yo también creo que debería llegar el viernes. Pero no sabemos qué va a pasar, ¿no? Sí, pero eso afecta también obvio. su... digamos, pero la versión de las FARC, ellos dicen pero nosotros, ¿por qué tenemos que renunciar a las curules si precisamente la matriz del acuerdo, que el Centro Democrático, doctor Forero, estuvo de acuerdo,
Te cuento, o sea, cuando nosotros aprobamos la participación política de las FARC en el Congreso, los 12 partidos, incluyendo el Centro Democrático, estábamos de acuerdo. En lo que no estaba de acuerdo el Centro Democrático era que participaran en política antes de responder a la justicia. Pero el acuerdo de dejar de echar bala para echar lengua, en eso estábamos de acuerdo todos, ¿no? Bueno. Pido derecho ahí a réplica de lo que dijeron el representante Uribe y el doctor Uprimi. A propósito de lo que decía, y empiezo por el final, lo que decía el doctor Alirio, nosotros, por ejemplo, pues a mí siempre me pareció, cuando se estaba discutiendo en La Habana, que había una sobrerepresentación del número de personas que le iban a entregar en términos de curules a la guerrilla de las FARC por 8 años. 5 en la Cámara de Representantes, 5 en el Senado de la República. Por ejemplo, el Pueblo Democrático hoy tiene 8 representantes, eligió 8 congresistas, eligió 7 congresistas con 500.000 votos. A mí me parecía que era una sobrerepresentación. Pero bueno, uno posiblemente estaba dispuesto eventualmente, o yo personalmente, ahora a título personal, dispuesto a que, pues, en el marco de... 760.000 votos, bueno. Bueno, 700 no, pero antes, yo estoy hablando de lo que pasó antes. Usted sabe que todos subimos en votación y a pesar de eso no se incrementó en el caso del Senado el número de votos, pero se incrementaron los votos. Pero lo que uno sí decía es que las personas incursas en crímenes de lesa humanidad, pues a uno sí le parecía que no correspondía que llegaran a esas curules sin haber pagado las penas. A mí me parece, pues hablaba el doctor Uprimi de penas alternativas. A mí me parece que una persona... Sanciones que llaman. O sanciones alternativas. A mí me parece que una persona que cometió delitos de lesa humanidad, pues por una pena proporcional, pues no sé si sea llevarlo al Congreso de la República. Entonces, eso por lo menos a mí personalmente me chocaba. Y digo, eso no era lo que nosotros deseábamos. Consideraba que había una sobrerepresentación en la asignación de las curules, insisto. Eso pero pasó, digamos, eso ya está, imagínense, eso ya quedó. Pero es que, y aquí yo voy a hablar de lo que decía el representante Alirio, que decía que nosotros tratamos de boicotear supuestamente la aprobación de ese reglamento de la JEP, y que pues lo que pasa es que, y esto lo digo, creo que tiene un pecado de origen todo esto, más allá que hayan tratado después de darle todo el restringimiento jurídico, y es que el 2 de octubre del año 2016, cuando se sometió a la voluntad popular el marco de los acuerdos de La Habana, el pueblo lo rechazó de manera mayoritaria. Yo sé que pudieron haber sido 50.000 votos, Andrés, ustedes quieran. Ustedes no los van a reconocer. Pero no, yo no he dicho que no se reconozcan, pero lo que le digo a él es que pues él tiene que entender también la posición del Centro Democrático en su momento de no estarlo haciendo, y además tenía las mayorías parlamentarias del gobierno nacional para poderlo aprobar. Otra cosa es que no lo hayan hecho. Pero fíjense que cuando se hizo las cosas estaban de acuerdo en la participación política. En ese momento sí, pero lo que estoy diciendo es, se planteó eso, y eso es algo que nosotros, pues, y a mi juicio eso no debería estar pasando. Eso yo creo que es las cosas que ha dicho el presidente Duque, por ejemplo. Listo, se asignaron esas curules, que es lo que dice el representante Alirio, pero que fueron otras personas, no las personas incursas en crímenes de lesa humanidad. Pero eso lo decide la JEP. Sí, pero pues todos sabemos que los jerarcas o las personas que hacían parte del secretariado, pues de una u otra manera... 5 a 8 años. Pero María Jimena, de una u otra manera, los jerarcas y los jefes del secretariado tuvieron que haber participado en esos crímenes de lesa humanidad, y muchos de ellos son los que van a llegar. Y cierro con esto, y es a propósito de lo que se planteaba, más allá de lo que haya pasado, que haya sido solamente, pues en cierta forma, una notificación. A mí me llamó la atención y me chocó esa forma en que llegó Timochenko. Creo que eso no contribuye a darle legitimidad social, como decía el profesor Uprimi, a la jurisdicción del Presidente Paz, que llegó con la mano levantada. Yo no me imagino a ningún jerarca nacionalsocialista llegando a Nuremberg con la mano levantada, pues eso no me lo imagino. Y la verdad, Timochenko, eso yo creo que no contribuye, eso choca. Jaime, nos toca irnos aquí, nos falta un segundo. Quisiera insistir en algo que dije hace un momento. Como colombiano, como abogado, no tan calificado como mis compañeros de mesa, yo sí prefiero, por razones de soberanía nacional, que los jueces y magistrados de Colombia, de cualquier jurisdicción, sean designados por autoridades colombianas, no por... Pero eso es un sesgo también, usted tiene un sesgo. No, perdón, es una cuestión de soberanía. Y por eso es que no hay que extraditar a Santrich, porque aquí tenemos jueces, magistrados, cortes, fiscales... Se puede procesar los delitos. Yo soy enemigo de la extradición, no solo la de Santrich, la de cualquier colombiano. Hemos extraditado 3.000 colombianos y el narcotráfico se dispara cada día más. Yo voté en contra de la extradición, sin necesidad de militar en el Partido Comunista, ni de darme la de izquierda o cosa parecida. Entonces, dijo Rodrigo Uprimi,
es el procedimiento más transparente que ha habido, después de explicarnos las hojas de vida de los extranjeros que nombraron los magistrados de la JEP. El procedimiento más transparente que se puede concebir, imaginar que se ha aplicado en Colombia para designar jueces y magistrados. Sí. ¿Por qué no lo trasladamos entonces al nombramiento de magistrados de la Corte Suprema? Nos estamos de acuerdo en algo, miren. Yo no estaría en contra de eso. Rápido, porque nos toca irnos. Lo que dice el concejal Forero, yo estoy de acuerdo. A mí no me gustó cómo entró Santrich, Timochenko. No me parece que es una actitud, puede ser la actitud cuando entra en una plaza pública, no es una actitud para entrar a un tribunal, estoy de acuerdo. Yo también estaba de acuerdo que las FARC cometió un error llevando al Congreso a los que llevaron y que sería un buen gesto de las FARC que pensara en otros congresistas. Eso ayudaría a distensionar el país. En esos puntos uno puede estar de acuerdo y yo creo que así como el Centro Democrático tiene que hacer gestos, las FARC también debería hacer gestos en esos puntos. Bueno, no se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias. Fíjese, esta mesa estuvo muy interesante. Debates se pueden hacer como estos, bienvenidos. Así, estos debates son buenos. Aquí porque apenas nos notifican como los de las FARC. No nos están haciendo, no nos están formulando cargos. Lo del tema del sesgo se los dejo para ustedes. O sea, ¿qué es un sesgo? Me pregunto yo, ¿no? El sesgo es de dónde se ve el sesgo. Vayamos más allá del sesgo y logremos discutir como lo hicimos aquí hoy en Semana en Vivo. Fíjense. Les agradezco a todos y muchísimas gracias, y a todos los que tengan sesgo, muy buenas noches. Gracias.